hermanos, amigos que nos visitan por medio de las redes sociales. Mi nombre es Marta Orozco, vengo desde el estado de Washington y estamos aquí visitando el ministerio del Pastor Enamorado en Dallas, Texas. Antes de empezar nuestro tema de esta tarde, quiero primeramente llevarlos al libro de Mateos, capítulo 8, del 14 al 17. Vamos a darle lectura. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio su suegra en cama y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y lo servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a ponernos en oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, le damos gracias por su gran amor y su gran misericordia. Señor, usted sabe cada uno de los oyentes que nos está escuchando y nos va a escuchar en el futuro. Conoce su necesidad. Le pidemos, mi Señor, que sea usted el que hable en esta tarde, que se manifieste en cada hogar, en cada enfermo, en sus corazones. Le pedimos que su Espíritu Santo sea el que guíe el tema de esta noche, porque usted es el que da la palabra, el conocimiento y la inteligencia. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos de amor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Hay un libro, hermanos, que se llama El Ministerio de Curación. Para aquellas personas que no tienen una copia, hermanos, esta es una delicia que les va a ayudar mucho a comprender el ministerio que Jesús llevaba cuando estaba aquí en la tierra y cómo el Señor, ese mismo ministerio, lo está llevando a cabo en el tiempo que estamos viviendo. Hablando de la cita que leímos en Mateo 8, cómo el Señor curó la suegra de Pedro. Y cuando hubo esa sanidad en la casa de Pedro con su suegra, el rumor empezó a correr y que dice la palabra que le traían a muchos enfermos, simplemente con el toque de la mano de Jesús. En este libro, en el primer capítulo, en la página 11, nos abre esta palabra del ministerio de Jesús de una manera muy especial y dice: la obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. ¿Dónde era la obra del Señor? Dice que no tenía límite. Donde quiera que Él estaba, no importara el tiempo ni el lugar, Él llevaba su ministerio. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que acudían a él. Tanto era la necesidad, tantos enfermos habían, que donde quiera que iba Jesús y la gente sabía que estaba ahí presente, la gente se dejaba ir, porque sabían que si llegaban a la presencia de Jesús iban a encontrar sanidad. Y nos dice la lectura que no había hospital suficiente grande para poder atender a todos los necesitados. Por eso sigue diciendo la cita: en toda ciudad, villa y aldea por donde pasaba, ponía sus manos sobre los afligidos y los sanaba. Donde quiera que el Señor iba, hermanos, no podía continuar la enfermedad, porque el toque sanador del Señor dice que tocaba a la gente y la enfermedad se iba y la gente quedaba sanada. Pero impresionante, como dice, en toda ciudad. Hermanos, mi pregunta es: ¿está el Señor en esta ciudad, en la ciudad de Dallas, en la ciudad de Houston o donde quiera que usted nos está escuchando? ¿O será que solamente en el Galilea se llevaba estas curaciones, estas manifestaciones de milagro? A veces uno piensa, bueno, si yo viviera en el tiempo de Jesús, podría ir a Él. Hermanos, por fe, nosotros podemos invitar la presencia del Señor.
nosotros podemos venir a los pies de Jesucristo y nosotros podemos encontrar sanidad, pero tenemos que tener fe. Así como el Señor Jesús llegaba a Galilea y dice que había ciudades donde no había enfermos porque el Señor Jesús había pasado. Hermanos, yo tengo la fe de que el momento que estamos viviendo, en los tiempos que estamos ahorita, el Señor está dando un mensaje acertado en el mensaje de la salud. Y lo está haciendo porque Él quiere entrar a cada hogar, a cada familia, para que no tengamos enfermedad. Dice aquí, doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a Él y el anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Para Él, hermanos, no había horario. Para Él no había una hora de entrada y no había una hora de salida. En día curaba a los enfermos, de noche curaba a los que trabajaban y venían a buscarle a Él. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan diferente ahora? ¿Por qué el pueblo de Dios está enfermo? ¿Por qué la humanidad está enferma? De hecho, muy impresionante porque ayer martes llegó el director del trabajo y nos dijo, en este momento, hasta el resto del día, ya no podemos aceptar más a pacientes de cirugía. Hermanos, los hospitales no pueden aceptar ya pacientes, tal como la experiencia de ayer. Para Jesús, dice que no hay hospital que pueda captar a todos los enfermos, pero el Señor quiere traer sanidad. Y hermanos, esto me lleva a pensar en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 8, y vamos a dialogarlo antes de que entremos a la dinámica del mensaje que traemos, de algunas instrucciones. En Éxodos 20, versículo 8, nos habla del sábado. Acuérdate hasta el día de reposo para santificarlo. Y nos sigue diciendo que el Señor nos dio 6 días para hacer todas nuestras obras, pero el séptimo, el día sábado, es para el Señor. Me causa la atención porque en los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, siempre dice, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, aún bajando no matarás, no cometerás adulterio. Siempre empieza con la palabra no. Pero aquí, en el 4º mandamiento, dice, acuérdate, porque se había olvidado. Y hermanos, en Génesis 1:29, el Señor desde el principio nos dejó la manera en que usted y que yo debemos alimentar nuestro cuerpo. Génesis 1:29. Y dijo Dios, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. He aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol de la simiente será para comer. Desde el principio el Señor nos dio una dieta, lo que ahora conocemos como una dieta vegana, una dieta en verduras, en frutas, en granos, en cereales. Pero así como el 4º mandamiento, acuérdate, porque el pueblo se había olvidado. Hermanos, en el tiempo que estamos ahora, en el 2018, nos hemos olvidado de Génesis 1:29. Y cuando nosotros nos olvidamos de Génesis 1:29, en el libro Ministerio de Curación, en la página 240, vamos a ver, hermanos, lo que pasa y lo que está pasando, porque nos hemos olvidado del plan de una dieta maravillosa que el Señor nos ha dado desde el principio de la fundación. En la página 240, en el libro Ministerio de Curación, nos dice lo siguiente: la carne considerada como alimento. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos todavía considerando la carne como alimento?
La mayoría de nosotros somos adventistas y obviamente llevamos un régimen pro salud, pero sé que hay muchas personas que nos visitan en estas redes sociales que tal vez nunca habían escuchado de una dieta vegana, se puede decir, Génesis 1:29. Pero vamos a ver, hermanos, lo que dice cuando nosotros consideramos la carne como un alimento. ¿Cuáles son los resultados de llevar una dieta contraria a lo que el Señor nos dio? Y dice lo siguiente: el régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Si ustedes recuerdan a Adán y a Eva, ellos no se les dio a comer ningún alimento de producto de animal. Y es lo que dice que desde el principio el Señor nunca fue el plan para la humanidad. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Después del diluvio, el Señor permitió ciertas carnes, lo que se llamaba carnes limpias, pero aún así hubo consecuencias al hacer ese cambio. Y dice, al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor mostró cuál era el mejor régimen alimentario. En la lección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Cuando el Señor dio Génesis 1:29, cuando el Señor dio una dieta vegana con semillas, frutas, verduras, cereales, esa misma enseñanza el Señor la quiso llevar con el pueblo que salió de Egipto después de 430 años de esclavitud. Y es lo que se está refiriendo aquí la cita. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su propio pueblo. ¿Cuál era el trabajo del Señor? Educar al pueblo que había crecido tantos años, por tantas generaciones, en un estilo de comer como los egipcios comían. Y el Señor lo primero que quiso hacer en el desierto fue educarlos primeramente en el caminar de cómo alimentar sus cuerpos. A través de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les proveyó el alimento más adapto para ese propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal y solo por un corto de tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Cuando empezaron a comer la carne, ¿qué pasó? Dice que trajo muertes, enfermedades. ¿En qué cantidad? En miles. Y hermanos, es lo que está pasando en el tiempo que estamos viviendo. Si usted va a un restaurante o una casa general de una persona, ¿qué se está sirviendo en las mesas? Se está sirviendo una alimentación que se ha considerado como alimentación. Pero a veces por falta de conocimiento, de no conocer algo diferente, la gente está comiendo de esta manera, tal vez porque no ha tenido la convicción o tal vez no ha tenido este conocimiento, pero al ingerir esos alimentos dice que está acarreando enfermedades y muertes a millones, a miles. Entonces, por eso, hermanos, ¿por qué estamos enfermos? Porque tenemos diabetes, porque tenemos alta presión, porque hay cánceres, porque hay tumores. Primordialmente, una de las razones es porque nos hemos olvidado que el Señor tiene una alimentación. Y si para usted es la primera vez que escucha esto, hermanos, el Señor está entrando a su hogar. Así como Él caminaba por las calles de Galilea, Él está caminando en su familia, en su hogar en esta noche. El Señor quiere mostrarle algo diferente. Si usted ya tiene este conocimiento, pero tal vez no lo está poniendo en práctica, el Señor lo está llamando de nuevo que regrese a las bases que una vez conoció. Y aún aquellos que estamos practicando este hábito,
todavía el Señor nos va a pedir un poco más de reforma en la alimentación que estamos llevando. Y muchas personas cuando nos llaman y dicen, pero si no como carne, ¿qué es lo que voy a comer? Si no consumo queso, si no consumo leche, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Qué le voy a servir a mi familia? Y en esta tarde queremos abrir un poquito de algunos pensamientos, algunas ideas de una temática que usted puede llevar en su hogar. Y hermanos, esta solamente es la base. En los días que vamos a estar aquí con el ministerio de esta iglesia, vamos a estar hablando de diferentes enfermedades. Y la base de esta noche es muy esencial y muy importante porque vamos a mirar que en las dinámicas que vamos a tener en los siguientes días, siempre nos vamos a referir a la dieta maravillosa de Génesis 1:29. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que vamos a compartir en esta noche. Vamos a ver, hermanos, en esta cita que nos dice, la enfermedad y el sufrimiento que prevalecen por doquier son por generar el resultado de errores en la alimentación. La mayoría de las enfermedades, como hemos mencionado, la alta presión, el diabetes, problemas con el hígado, la mayoría de estas enfermedades es de los errores de la alimentación que estamos practicando. Por eso, hermanos, como vamos a hablar de las enfermedades en las siguientes dinámicas, es tan esencial captar este punto, que la alimentación es la base de la enfermedad y la alimentación va a ser la base de la recuperación junto con la fe que pongamos en las manos del Señor. ¿El Señor quiere traer curación? Claro que lo quiere traer, igual como lo hizo con la suegra de Pedro. Pero Él quiere que ahora que llevemos unos principios de salud para poder llevar un milagro tal como lo hizo en la suegra en la casa de Pedro. Siguiendo con cuidado las siguientes recomendaciones sobre alimentación, podemos evitar muchos de los problemas de salud que aquejan hoy en día a la humanidad. Simplemente, hermanos, y vamos a verlo cuando hablamos del diabetes, cuando hablemos de la alta presión, cuando hablemos problemas del hígado, que modificando nuestro estilo de vida, nuestro estilo de comer, junto con los 8 remedios naturales que el Señor nos ha dejado, simplemente hacer esos cambios, hermanos, vamos a encontrar un mejoramiento. Tuvimos una persona que tuvo problemas con un hígado grasoso y le dimos una desintoxicación que ustedes me han escuchado hablar del caldo depurativo y se le dio a esta persona. De hecho, nos habló desde Colombia por medio de WhatsApp. Y hermanos, en 3 días, yo no sé qué pasa en 3 días, pero siempre es 3 días. En 3 días me dijo, ¿sabe? Yo llevaba mucho tiempo con migrañas, con problemas del estómago, con problemas del hígado. Y en 3 días me empecé a sentir mejor. Simplemente con la desintoxicación, modificando nuestra alimentación, hermanos, ahí va a estar la clave de la sanidad. La clave no está en ir al doctor a conseguir una quimioterapia, una cirugía, aunque tampoco aconsejamos que no lo haga. Eso es personalmente entre usted y el Señor. Pero la clave de la sanidad para usted y su familia va a estar en la dieta, en cómo estamos alimentando cada parte de nuestro órgano, junto con los 8 remedios del Señor que nos ha dado, que vamos a ir desarrollando, y primordialmente la comunión, la fe en Jesucristo. Pero vimos que modificando la alimentación, usted va a encontrar sanidad en su salud. Si la salud se halla quebrantada, estos mismos principios serán de gran valor en la recuperación de la salud. Todo tratamiento deberá comenzar con 1 o 2 días a base solamente de frutas frescas en sus comidas. No consuma ningún alimento cocido. Si usted por la primera vez está empezando a escuchar de esta alimentación, de este plan para cuidar de su cuerpo,
y usted está acostumbrado a comer productos de animal como la carne, el pescado, el pollo, los productos derivados del animal, el queso, el huevo, la leche, va a ser un poquito difícil hacer un cambio. Y el consejo es que lo primero que tenemos que hacer para entrar a esta dieta maravillosa que el Señor nos ha dejado de Génesis 1:29 es hacer un ayuno. Pero el Señor en su gran misericordia dice 1 o 2 días de comer puras frutas frescas. ¿Por qué, hermanos, se recomienda eso? Porque al hacer esto vamos a empezar a reeducar el paladar y vamos a ir preparando el estómago para que cuando usted le ponga esos nutrientes va a estar más receptible a recibirlo. Un ejemplo, cuando usted a veces tiene mucha hambre, come lo que se le ponga enfrente porque tiene esa hambre. Cuando usted haga un ayuno de frutas y verduras, le va a empezar a desintoxicar su cuerpo, le va a empezar a alcalinizar su cuerpo, le va a empezar a cambiar su paladar. Y como lleva 2 días sin comer, cuando usted se sirva esa ensalada o ese plato de lentejas, ¿cómo se va a sentir? Gozoso en comerse eso. Pero un ayuno de 1 o 2 días. Ahora, si usted lo puede hacer por más días, hay personas que hacen un ayuno de 5 días o de 7 días de comer puro crudo. Puede llegar hasta ser 30 días de comer crudo. Pero con 1 o 2 para que usted empiece el cambio de alimentación sería más que excelente. Y lo primero que vamos a hacer con esta dieta maravillosa que el Señor está poniendo delante de ustedes es cuando recién se levantan las mañanas, sus órganos están siendo desintoxicados simplemente al reposarlos. Recordemos que en inglés el desayuno se llama breakfast porque está quebrantando el ayuno. Break es quebrantar, fast es el ayuno. Desde la cena hasta que usted tenga el desayuno, su cuerpo ha estado en un estado de desintoxicación y en una manera ayunando. Y lo primero que se recomienda para aquellas personas que todavía no lo ponen en práctica es tomarse un vaso de agua con el jugo de un limón. ¿Por qué? Ahora, recordar que el agua debe de ser templada. Porque cuando tomamos agua muy fría o muy caliente, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro sistema digestivo tiene que trabajar más fuerte para calentar esa agua y poderla digestionar. Entonces le podemos ayudar al sistema digestivo tomando el agua templada, mitad caliente, mitad fría, y le ponemos el jugo del limón, verde o amarillo según su preferencia. Eso va a limpiar la sangre, va a sacar las toxinas de todos sus órganos que están siendo limpiados y va a alcalinizar su cuerpo. Aunque el limón es ácido, cuando es ingerido es alcalino para el cuerpo. Entonces, primeramente, hacer 1 o 2 días de ayuno. Segundamente, empezar con un vaso de agua templada a tiempo con el jugo de un limón para alcalinizar el cuerpo, limpiar las toxinas, purificar la sangre y preparar al cuerpo para lo que sigue. Ahora, se dice que evitemos el agua o jugos o líquidos con las comidas. Eso lo hemos hablado, pero como estamos hablando de la dieta maravillosa, lo vamos a recalcar en este momento. Cuando usted come sus alimentos, recordar que no debemos de ponerle líquidos, ya sea agua, ya sea jugos, porque debe ser solamente la alimentación con su saliva para que eso, junto con su sistema digestivo, vaya a quebrantar los alimentos. Entonces, recordando estas leyes que nunca se debe de tomar líquidos con los alimentos. Deberá de transcurrir por lo menos 5 horas entre una comida y otra. Estamos hablando esto una vez más como una base porque vamos a entrar a las enfermedades en las siguientes charlas y tenemos que recordar estas recomendaciones cuando usted come entre comidas. Si usted comió una comida al desayuno y 3 horas después le pone un chicle o una pastillita de menta o una galletita, aún una manzana,
está usted parando el sistema digestivo y está ya parando la digestión o el trabajo para hacer su trabajo en su sistema. Entonces, por general, es nada entre comidas por 5 horas. Cuando nosotros comemos comidas dentro de una comida a otra, estamos causando un retraso en la alimentación, en la digestión. Con el tiempo, con los años, va a causar problemas de las enfermedades que vamos a estar hablando. Entonces, son reglas a recordar. Ahora, se recomienda que si alguien tiene estreñimiento, alguien que no puede ir al baño muy bien, dice aquí que podemos usar un pocillo, una taza de agua tibia con una cucharada de linaza molida si hay estreñimiento. Entonces usted lo puede hacer, en vez de ponerle limón, usted le pondría una cucharadita de linaza molida y se lo va a tomar, y eso le va a ayudar para ponerle más fibra a su cuerpo y ayudarle a tener una mejor digestión. El desayuno debe ser tomado por lo menos 1 hora después de este vaso con agua o con agua y jugo de limón. Usted toma su agua en las mañanas cuando recién se levanta, y 1 hora después usted está listo para emprender su primer alimento del día. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro primer alimento? Y estamos hablando, sé que la mayoría de ustedes conocen esto, pero sé también que por las redes sociales nos está siguiendo un pueblo innumeroso, grande para el Señor, que tal vez no conocen esta información o estas reglas, o se les ha olvidado. ¿Qué vamos a desayunar? Siempre queremos empezar con un plato de frutas, ya sea piña, tenemos durazno, tenemos manzanas, fresas, uvas, lo que usted quiera. Siempre el desayuno tiene que ser primordialmente un grande plato de fruta, de la que a usted le guste más. Recordando que es mejor y recomendable que no se pongan más de 2 frutas, máximo 3, porque cuando usted pone muchas frutas en un plato va a causar un poco de confusión en su digestión. Pero primeramente su agua con limón y segundamente su gran plato de frutas. Ya después de que tenga su plato de frutas, para tener esa fibra, para ir calentando el motor del sistema digestivo, siempre recordando masticar bien los alimentos, qué es lo que vamos a desayunar. Y las llamadas que a veces nos llegan, nos preguntan, ¿y qué desayunamos entonces si no podemos comer lo que antes comíamos? Y lo que antes comía la gente a veces es su omelette o su bacon, cosas que están dañando el cuerpo. Si usted en verdad quiere hacer esos cambios que el Señor le está invitando en esta tarde, empiece con su plato de frutas, y el desayuno va a ser un plato de cereal. Tenemos la quinoa, tenemos el millo, tenemos el arroz café, tenemos la avena, que se pueden preparar de una manera deliciosa. Y hermanos, ahora tenemos tantas fuentes de comunicación. Usted puede entrar a diferentes páginas del web y buscar recetas veganas para preparar cereales integrales, y va a encontrar una cantidad de recetas. Aquí en el ministerio tenemos un libro que se llama Los 10 talentos. Si una persona quiere empezar a hacer estos cambios y le hace falta ese conocimiento de cómo preparar estos alimentos, de cómo preparar estos cereales como la quinoa, el millo, arroz, pues comuníquese con el ministerio de la iglesia, y con mucho gusto le podemos ayudar a tener ese libro, Los 10 talentos. Pero hermanos, el plato de frutas, y después de la fruta sigue el cereal. Y algo que usted le puede agregar al cereal, recordemos que no vamos a usar la carne de la leche de vaca. De hecho, hermanos, la leche de vaca está comprobado que aumenta el porcentaje de contraer el diabetes, y también aumenta los problemas asmáticos. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, hasta los niños están saliendo diabéticos o están saliendo con problemas de asma. ¿Por qué?
porque todas las mañanas, todos los días se les está sirviendo una alimentación y muchos de ellos están tomando leche de vaca. Pero el Señor en su gran amor y su gran misericordia nos ha dejado una creatividad de leches. Usted a su cereal integral como la avena, el millo, la quinoa, el arroz café, cuando lo prepare como una avenita o un cereal, usted puede hacer diferentes leches. Tenemos la leche de soya, tenemos la leche de ajonjolí, la leche de maní, de girasol, de coco y de almendras. No solamente le va a aportar para que se lo ponga en su cereal integral, pero también estos granos tienen alto contenido de proteína, de fibra, de calcio, que la leche de vaca, simplemente al consumir esa leche, sabemos y está comprobado que en vez de incrementar el calcio en los huesos, está robando el calcio de los huesos. Pero estas leches que el Señor nos ha dejado, lo podemos usar de una manera moderadamente porque son muy altos en proteína y lo podemos usar en vez de la leche de vaca. El libro que les menciono, Los 10 talentos, ahí va a tener muchas recetas de cómo usar estos semillas para poder hacer sus propias leches hechas en casa. Ahora, ¿cómo puede adornar usted su fruta, su cereal con su leche de almendra o de coco o de ajonjolí? Le podemos acompañar con un pedazo de pan hecho en casa, preferible. Hay una cita en un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 374 y dice, se requiere atención y cuidado para hacer buen pan, pero hay más religión de lo que muchos piensan en un buen pan. Cuando usted hace un buen pan hecho en casa, saludable, de una manera simple, eso le va a ayudar también a obtener más fibra en su cuerpo, en su digestión, y va a tener eliminaciones más frecuentes. Recordemos, hermanos, que una persona cuando come un alimento, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea la cena, debe de tener 3 evacuaciones. Si tiene 3 comidas, tiene que tener 3 evacuaciones y debe de ser algo suavecito que sale. Si comemos 3 comidas y nomás tenemos una evacuación al día, algo está pasando. Con la alimentación que el Señor nos está dando, que su fruta, su cereal integral, cereal de avena, de quinoa, de millo, de arroz, café, con su leche de coco, de almendra, de su preferencia, y ahora ese pedazo de pan, hermanos, el Señor nos está aportando bastante fibra, bastantes vitaminas, minerales, proteína, pero sobre todas las cosas nos está aportando salud. Recordemos que el Señor nunca nos va a quitar algo sin antes darnos algo mejor. Y muy impresionante porque muchas personas como que están acostumbrados a un desayuno diferente, se puede decir. Lo he escuchado y dicen, pero es que eso no me va a llenar. Y luego usted me dice que no coma nada dentro de 5 horas, ¿cómo le voy a hacer? Hermanos, cuando ponemos a prueba al Señor, el Señor nos va a decir lo que es bueno para nosotros. Cuando usted coma su fruta, coma su cereal, cuando usted coma su pan integral, con esa lechecita que le va a poner a su cereal, hermanos, créanme que su sistema va a estar más que a gusto dentro de esas 5 horas. Ahora, ¿qué va a pasar en esas 5 horas? Entonces es cuando vamos a poner o vamos a tomar agua. Le puede poner limón o simplemente solita. 1 hora después del desayuno, tomar unos 3 vasos de agua más o menos de entre una comida a otra comida. Ahora, vemos que para el almuerzo o el lunch, como se dice en inglés, ahora, ¿qué vamos a comer si no podemos comer la carne, el pollito, el pescado que anteriormente consumíamos? Hermanos, el Señor es tan creativo y nos ha dejado tantos colores, especialmente en las ensaladas. Miramos que en el desayuno comimos la fruta de los colores que usted quiera, siempre cuidando de no hacer muchas mixturas para no causar un problema
digestivo o gases. Y ahora para el almuerzo o el lunch, como se le conoce, usted va a tener un gran plato de ensaladas. Y ahí usted le puede poner de la variedad que usted guste, siempre recordando que la variedad es muy importante. Si hoy come una ensalada con ciertos elementos, mañana póngale algo diferente. Y usted puede poner la cantidad que usted guste. Ahora, es muy importante recalcar que no debemos usar las dressings o los aderezos que se venden en la tienda. ¿Por qué razón? Porque están muy altos en vinagre y sabemos que el vinagre afecta el sistema digestivo. Y hay muchas recetas que usted puede utilizar que pueden ser hechas en casa, que no solamente van a ser un aderezo para su ensalada, sino que también van a ser medicinales. Cuando usted pone una mixtura de un poquito de aceite de olivo extra virgen prensado en frío, con un poco de limón, un ajo rallado, un poco de orégano, una pizca de sal. Hermanos, eso sabe delicioso. Su ensalada va a estar rica y aparte el limón, el ajo, el orégano, la sal, si es de buena calidad, eso va a ser medicina para su cuerpo. Aún el aceite que le vamos a poner extra virgen prensado en frío ayuda para tener una buena digestión, pero nunca se va a comparar a los aderezos que encontramos en las tiendas. Ahora, después de que hemos comido nuestra gran ensalada, lo podemos acompañar con algún vegetal que sea a vapor, tales como la papa, la yuca, la berenjena, el brócoli, el coliflor, la calabacín, el camote. Podemos adornar todo esto con una porción de vegetales hechos a vapor. Y después usted lo puede acompañar con algo de proteína. El Señor nos ha dejado tantos granos altos en proteína. Y esa es una de las cuestiones que la gente dice. Pero hermana, si voy a quitar la carne, ¿de dónde voy a obtener la proteína? Hermanos, tenemos los frijoles, frijoles pintos, frijoles negros, frijoles de diferentes colores, rojos, peruanos, frijoles lima. Tenemos los garbanzos, las lentejas, las habas, tanta variedad de granos que el Señor nos ha dejado. Podemos variar uno diferente, de diferente manera preparado para nuestros alimentos. ¿Qué estamos aportando? La fibra en la ensalada, los nutrientes que consumimos en los vegetales a vapor y también nuestra proteína por medio de los granos. Cuando usted combina todo esto, hermanos, usted va a tener un desayuno muy maravilloso que le va a ayudar a tener salud y no tener alto colesterol, problemas con la presión, problemas con el diabetes. Ahora, si usted no está acostumbrado a tener esta alimentación, sea paciente y sobre todas las cosas, invítele al Señor. Señor, reconozco que estoy enferma, que estoy enfermo, porque he quebrantado las leyes de la salud. Reconozco que tal vez esto es nuevo para mí, no lo conocía, pero el Señor nos da una promesa. Si a alguien le hace falta sabiduría, si a alguien le hace falta conocimiento, pídele a quién, a Dios, que Él nos dará en poca medida, dice, en abundancia. Hermanos, cuando empezamos a comer de esta manera, con el tiempo, porque tomó tiempo para enfermarnos. Con el tiempo vamos a mirar, hermanos, la maravilla del Señor. El diabetes, la alta presión, cualquier enfermedad que usted le quiera poner nombre, junto con algunas recomendaciones que vamos a estar compartiendo en los siguientes días. Hermanos, el Señor sabe lo que ha dejado para su pueblo. Ahora, Él nos ha dejado tanta variedad de alimentos para que nosotros nutramos este cuerpo. Recordemos, hermanos, que el Señor nos ha dejado ciertos órganos para que nos ayuden. ¿Se imagina usted si su pulmón está dañado? ¿Usted podrá respirar bien? Imagínese usted que su corazón está enfermo. ¿Puede trabajar, caminar, dormir, llevar sus funciones cotidianas bien? Supongamos que tiene alto colesterol y está bloqueando las arterias. ¿Puede tener salud óptima? La respuesta es no, no, no.
pero el Señor nos está mostrando una manera diferente. Por eso, hermanos, así como el Señor quiso educar al pueblo hebreo cuando salió de Egipto de una alimentación diferente, el Señor quiere educar al pueblo que está viviendo en los últimos días, porque, hermanos, si nuestra alimentación no es la que el Señor nos ha dado, vamos a estar enfermos, porque la enfermedad nunca viene sin la causa. Pero también, hermanos, cuando estamos enfermos no podemos servir al Señor como deberíamos de servirle. En vez, vamos a tener que tener a otra gente que nos sirva a nosotros, que nos cambie la cama, que nos bañe. Y el Señor no quiere eso. El Señor, hermanos, dice que Él es nuestro sanador, pero tenemos que escuchar sus enseñanzas, sus estatutos, sus leyes. Entonces, cuando empecemos a obedecer, el Señor nos dará la sanidad. Hermanos, si usted está enfermo este día, si hay alguien que tiene alguna enfermedad, vengamos de rodillas y digámosle: Señor, reconozco que estoy enfermo por el estilo de vida que yo he llevado. Y, hermanos, alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces. ¿Y qué dijo el Señor? 70 veces 7, porque es lo que el Señor hace. Cuando nosotros venimos y nos ponemos de rodillas delante del Señor, le decimos: Señor, perdóneme, sé que estoy enfermo, sé que he dañado mi corazón, o sé que he dañado mis pulmones por mi manera de vivir. Hermanos, el Señor escucha esa oración, el Señor escucha ese clamor, y el Señor nos va a ayudar para encontrar una sanidad. Hay veces que la persona está demasiado enferma, ya ha escuchado este mensaje un poco tarde tal vez, y tal vez no encuentre la sanidad en este tiempo que vivamos, pero los años que le quede de vida lo va a poder vivir más mejor de lo que lo viviría si seguimos quebrantando las leyes, recordando que llegará un tiempo donde no habrá ninguna enfermedad. Lo más importante es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, nuestra entrega al Señor. Y el Señor nos dará la victoria, hermanos. Pero el Señor no quiere que suframos. Si vamos a vivir aquí 20 años más, 10 años más, 5 años más, no sé, mientras que viene el Señor en las nubes de los cielos, ¿por qué no vivirla en una salud óptima? Hermanos, el Señor curó más que predicó, porque había una necesidad de emergencia. Y la necesidad de emergencia cuando Él caminaba a las ciudades de Galilea era la enfermedad. Por doquiera se le amontaban a Jesús, porque sabían que si venían a Él, aún los leprosos eran sanados, aún los muertos eran resucitados. Y el Señor, hermano, es el mismo ayer, hoy y mañana. El Señor no ha cambiado, pero Él quiere regresarnos a los principios de la reforma pro salud que nos ha dejado en Génesis 1:29. Recordemos que primeramente es nuestra ensalada con un aderezo hecho en casa delicioso, seguido por una porción de algunos vegetales al vapor, y después su grano, que será su proteína, como los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, lo que es conocido como las leguminosas. Y ya después que tenga su alimentación, va a esperar por lo menos 30 minutos a 1 hora, preferible 1 hora, para poder empezar a tomar sus líquidos, su agua. Y, hermanos, el Señor le va a ir regulando su sistema. Ahora usted dice: bueno, ya nos dijo el desayuno, fruta, un cereal, nuestra leche hecha en casa o de la tienda, pero de la mejor calidad, un pedazo de pan de la mejor calidad. Ya nos dijo que el desayuno, el almuerzo, el lunch, como se conoce, es una gran ensalada, un poco de vegetales al vapor, su plato de leguminosas. Ahora, ¿qué vamos a cenar? Bueno, depende de su estilo de vida, depende de su trabajo. Por lo recomendable se requiere algo muy ligero. Puede consumir otro plato de frutas, un pedazo de pan o una galleta de avena hecha en casa, natural o de la mejor calidad en la tienda, y sería su cena algo más liviano.
Ahora, si usted no hace un trabajo muy pesado, usted puede aportar solamente 2 comidas, acomodar sus tiempos para que solamente ingiera 2 comidas al día. Pero si su trabajo es físico, obviamente 3 comidas es más que prudente consumir, pero siempre recordando que esperar 5 horas entre comidas, nada entre alimentos de una comida a otra, excepto el agua que usted va a consumir 1 hora después de la comida o 1 hora antes de la siguiente, 30 minutos antes del siguiente comida. Eso sería la cena. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que debemos de quitar de nuestra dieta? Las cosas refinadas. Por ejemplo, tenemos el pan blanco, el arroz blanco, las harinas blancas. Todo eso, los enlatados, los postres dulces, todo eso debe de ser eliminado. El pan blanco va a ser sustituido por un pan de mejor calidad, el arroz blanco por el arroz café integral. Entonces, esos alimentos que son refinados, como son las harinas blancas, como son los azúcares, como son los enlatados, tienen muchos elementos que en vez de ayudar a la sangre, van a traer enfermedad. Son puntos esenciales y cuando usted empiece a hacer los cambios en su dieta y quiere empezar a consumir estos alimentos refinados que usted ahora ha dejado, usted va a notar la diferencia que ya su cuerpo ya no se siente confortable con esa clase de alimentación. Entonces, algunos productos de eliminar, todo lo que sea refinado, harinas blancas, pan blanco, arroz blanco, los enlatados, y también las cosas como los postres, las galletas que se venden en las tiendas, todo lo que sea refinado para tener nuestra sangre lo más limpio y más purificada que se pueda. Algunas grasas que son malas. Tenemos grasas buenas, tenemos grasas malas. Nuestro cuerpo tiene un colesterol y es un colesterol bueno, pero también nuestro cuerpo tiene un colesterol y es un colesterol malo. Cosas que tenemos que quitar de nuestra alimentación son las grasas saturadas, como son las mantequillas, como son las grasas de las carnes. Los quesos tienen mucha grasa, la leche de vaca tiene mucha grasa, porque eso va a dañar las arterias, va a ensuciar la sangre, va a intoxicar la sangre, y cuando la sangre está intoxicada no hay salud. Y el Señor nos quiere reemplazar esos alimentos por lo más rico que nos ha aportado en las frutas, en las verduras, en los cereales como la avena, la quinoa, el millo que hemos hablado. Entonces, esas cositas el Señor quiere que vayamos eliminando. Las carnes, ya hablamos de eso. En el tiempo que estamos viviendo, hermano, los alimentos que vienen de producto de carne están saliendo ya muy enfermos. Tenemos a una persona que trabaja en este trabajo de matar a los animales y él dice, me duele porque cuando el animal va a estar preparado para llevar al matadero, el animal sabe, el animal huele que ya viene su tiempo de eliminación. Y hermanos, cuando el animal está preparándose para ser sacrificado para los alimentos, una adrenalina se sube en el cuerpo. Supongamos que usted le tiene un miedo a la víbora y usted ve una víbora, usted ha sentido una impresión de que se le sube una adrenalina de miedo, de tensión, de nerviosismo. Hermanos, el animal cuando sabe cuando va a ser eliminado, matado, llevado al matadero, esa adrenalina se sube en el cuerpo. Y hermanos, esa adrenalina cuando el animal es matado está en su punto culminal más alto. Y hermanos, ese líquido que se suelta en el animal está trayendo muchas enfermedades. El Señor sabe por qué nos quita ciertos alimentos. Sí, en un tiempo Él los permitió porque la vegetación fue destruida en el diluvio, pero aún dentro de eso, solamente ciertas carnes que eran las carnes limpias, y aún eso, cuando los consumían, hubo resultados, llegaron las enfermedades, llegaron las muertes y como le leímos en el Ministerio de Curación, por miles en número. En el tiempo que estamos viviendo, ahora el animal está muy enfermo.
Anteriormente, aún todavía en misericordia se puede decir, un animal se crecía en el pasto, se crecía en la naturaleza, pero ahora en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, ¿cómo están los pollos creciendo? ¿Sin luz, sin aire, amontonados, comiéndose el mismo excremento que están ellos eliminando? ¿Cómo están las vacas? El joven que le decía que trabaja en este trabajo, él no es adventista, pero él dice, hermana, dice, no importa cómo esté el animal, tenga una enfermedad, tenga un tumor. Dice que a veces llevan a los animales con tumores, hermanos, al matadero y esa carne se vende. Vacas con pus y esa carne se vende. Ahora hay unos químicos, unos colorantes que le ponen a la carne y cuando usted va a la tienda, su paquete se mira muy lindo, muy rojito, con su sangrecita. Pero aún personas, y se han hecho documentarios en el canal de historial de History Channel, donde las tiendas sacan los paquetes, los vuelven a pintar con ese colorante, ese tinte, y lo vuelven a reempaquetar para que se vea fresco y le cambian la fecha. Hermanos, el Señor no hace eso. Cuando usted se come sus leguminosas, su plato de lentejas, cuando usted se come su plato de verdura, hermanos, eso trae sanidad. Si pudiéramos estudiar cada uno de los vegetales, cada una de las frutas, cada una de las leguminosas, miraríamos, hermanos, todos los beneficios que hay en cada alimento que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor nos da esa clase de alimentación, Génesis 1:29, una dieta maravillosa, el Señor nos está dando medicina para aquellos que están enfermos. El Señor nos está dando medicina preventiva para aquellos que no están enfermos. Cuando nos salimos de las enseñanzas del Señor, por falta de conocimiento o con el conocimiento, entonces estamos mirando y y se oye alrededor de nosotros toda clase de enfermedad. El Señor, hermanos, no quiere que padre se siente a gusto cuando su bebé o cuando su hijo está enfermo. ¿Qué padre no sufre, tal vez más que el niño, cuando lo ve con un cáncer, cuando lo ve con un diabetes, cuando lo ve con un tumor? Hermanos, nuestro Padre Celestial sufre, le duele cuando nos ve enfermos. Por eso cuando Jesús vino, que dice que en toda Galilea, que en toda ciudad que Jesús pasaba, no había enfermos, porque el Señor no le gusta que sus hijos estén en dolor, que estén en la enfermedad. Si usted en este momento está pasando por alguna enfermedad, por alguna situación, una vez más, es tiempo de venir y buscar al Señor mientras que pueda ser hallado. Hoy, hermanos, así como el Señor caminó en esas ciudades, el Señor está entrando en su hogar, está entrando a su corazón y le está dando una invitación de que lo probemos. Dice el Señor que lo probemos. Habla en los diezmos, probarme hoy, a ver si no los abriré las ventanas de los cielos. Hermanos, probemos al Señor. Decir, Señor, yo nunca había escuchado esto. Oh Señor, me he olvidado de las enseñanzas que yo antes sabía. Oh Señor, reconozco que aún practicando esta alimentación hay ciertas áreas donde yo puedo hacer mejor. Hermanos, el Señor quiere traernos a una salud para preparar un pueblo diferente. Hermanos, hay ciertos lugares que se han hecho estudios en Loma Linda, por ejemplo, donde la gente vive mucho tiempo. Se ha escogido como el grupo adventista del séptimo día, como un grupo que sufre menos enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos creído, así dice Jehová. Así dice el Señor, hermanos, es nuestro punto a seguir, un punto a creer, a ponerlo en prueba y mirar cómo el Señor nos va a ir a empezar a sanar. Va a tomar tiempo. Ahora, en este día estamos hablando de la base de Génesis 1:29, de la base de la alimentación. Vamos a empezar en las siguientes dinámicas en la visita que estamos aquí en el Ministerio del Pastor Enamorado, de cómo podemos aplicar eso aún
con las hidroterapias, aún con ciertos hábitos de salud que podemos practicar. Y hermanos, cuando le creemos al Señor, por muy fácil que se escuche, vamos a encontrar que el Señor sabe lo que habla. El Señor conoce cada una de sus células, conoce cada una de sus neuronas, conoce cada una de sus arterias y Él sabe la alimentación que le requiere al cuerpo para poder funcionar bien. Hermanos, qué triste cuando a uno le tienen que amputar una pierna por el diabetes. Qué triste cuando le tienen que amputar un pecho por el cáncer. Qué triste cuando le tienen que amputar le tienen que hacer cirugía de los ojos porque está perdiendo la vista. Simplemente por la alimentación que hemos llevado. El Señor es tan grande y maravilloso y Él se repite una y se repite otra vez y se repite otra vez porque Él quiere invitarnos a ponerlo en prueba y vamos a mirar resultados maravillosos. Otro elemento que debemos de eliminar de nuestra dieta, hermanos, son las cosas que dañan nuestro corazón, nuestra sangre, como vienen a ser las sodas, el tabaco, el té, aún el café. Todos esos elementos, en vez de traernos sanidad, nos van a traer la enfermedad. Ahora, una recomendación a llevar a cabo. Cuando usted prepare sus alimentos, tenemos que ser muy prudentes en la cantidad de sal que usamos, porque cuando usamos mucha sal, tiene mucho sodio y eso va a traer alta presión, va a traer que haya mucho líquido en nuestro cuerpo y poco a poco va a ir dañando nuestros órganos. Entonces, seamos prudentes en los productos refinados, como las harinas blancas, como son las grasas que dijimos, como son los enlatados, los azúcares artificiales, pero aún dentro de la sal, si usted todavía en su casa está usando la sal que se vende en la tienda, que tiene una niña con una sombrilla, hermanos, esa sal le han quitado todos los minerales. Y en vez de ser buena para sus alimentos, con el tiempo va a causarle problemas en sus órganos. Simplemente cambiar la sal. Hay una sal de mar que es muy buena en calidad. Para mí lo preferible me gusta la sal de Himalayan, que tiene como aproximadamente 96 minerales, que son como su magnesio, su potasio, su calcio, su hierro. Está aportando ciertos elementos que le están trayendo aún dentro de eso nutrientes que su cuerpo necesita. Son cosas que el Señor nos va enseñando. Entonces, hermanos, recordemos que el Señor nos ha dejado ciertos mandamientos en su palabra que lo encontramos en Éxodos capítulo 20. Son 10 mandamientos que nos ha dado. Uno de ellos solamente dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El Señor, hermanos, a usted y a mí nos ha dejado una dieta para el tiempo que estamos viviendo. Génesis 1:29. Y el Señor hoy le está diciéndote, acuérdate que desde el principio, desde Génesis, yo di una dieta. Acuérdate que en el tiempo del pueblo hebreo, yo tuve que trabajar con ellos para cambiar su alimentación, porque hermanos, al cambiar la alimentación, nuestra sangre se va limpiando y aún nuestra mente. Hermanos, haga usted una limpieza de 3 días, de una desintoxicación o simplemente de un ayuno y usted va a ver cómo su mente se va aclarando simplemente con hacer algunos cambios. Al principio empezamos con el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17, donde el Señor miró una necesidad en la casa de Pedro y vino a la suegra de Pedro y simplemente con su toque el Señor trajo la sanidad. Miramos por el ministerio de curación y la palabra de Dios que en cada ciudad que el Señor caminaba había lugares donde no había ninguna enfermedad, simplemente porque el Señor Jesús había pasado en esa ciudad. Miramos que no hay un hospital suficiente grande para que el Señor atienda a sus pacientes. Él lo hace donde quiera que esté. Lo hace aún en el tiempo que estamos viviendo. Miramos también que el Señor nos ha dejado
un régimen alimenticio a llevar. Y cuando nosotros le creemos al Señor, vamos a ver, hermanos, que junto en la fe de Jesucristo, como uno de los 8 remedios naturales, la fe, la confianza en Dios, el Señor nos va a dar una salud óptima. Regresemos de nuevo al Génesis 1:29. Regresemos a comer una dieta más natural, sin grasas, sin carnes, sin refinados, sin frituras, sin azúcares. Recordando, hermanos, que el Señor nos ha dejado variedad de colores en las frutas, en las verduras, diferentes cereales, diferentes leguminosas para proteína. Y siempre recordando, hermanos, que hagámoslo en el Señor. Si lo hacemos con el Señor y lo hacemos con gozo, nuestro cuerpo lo va a sentir. Pero si usted dice, tengo que comer así, no me gusta, su cuerpo, hermanos, lo va a creer y no va a hacerle buena digestión. Hagámoslo en el gozo del Señor, hagámoslo para el Señor. Hermanos, en este día el Señor ha entrado a su casa, ha entrado a su hogar. Nos quiere recordar que el Señor quiere un pueblo sano. El Señor viene por un pueblo donde va a esperarlo, tal vez vivo, tal vez en la tumba, no lo sabemos, pero el Señor tiene un pueblo muy especial y lo quiere sano. Pero aún si estamos enfermos hoy en este día, pregúntese usted, pregúnteme yo a mí, ¿qué estoy haciendo que me está causando la enfermedad? ¿Cómo estoy comiendo que me ha causado el diabetes? ¿Qué estoy ingiriendo que tengo la alta presión? Hermanos, la enfermedad nunca viene sin la causa. Preguntémosle al Señor. Aprendamos, eduquémonos. Hermanos, nuestra cocina es un laboratorio. Y no solamente está usted usando ese laboratorio de su cocina para servirle una alimentación a su familia, a sus hijos, pero también a usted. Pidámosle sabiduría al Señor y Él nos va a mostrar que hay una dieta maravillosa que tiene, que no va a traer la enfermedad, sino al contrario, va a traer la sanidad. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por habernos visitado en esta tarde. Si hay alguna persona que está enferma, Señor, que nos escucha, tal vez de un cáncer, tal vez de un tumor, tal vez de problemas del hígado, de la hepatitis. Señor, usted sabe la necesidad del pueblo. Le pedimos, Padre mío, que reciba este mensaje con misericordia, con una voz invitadora de parte del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Le pedimos, Señor, que nos atraiga, Señor, a querer algo diferente que tal vez no hemos experimentado. Y aquellos que ya tenemos este conocimiento, ayúdenos, Señor, a no solamente quedarnos con este conocimiento, Padre, pero mirar a nuestro alrededor, quién está enfermo, a quién podemos ayudar, a quién podemos enseñar. Le ponemos a su pueblo delante de su presencia. Especialmente le ponemos a los enfermos delante de su presencia. Gracias por visitarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.